El Señor les bendiga, hermano, y vamos a estar compartiendo ahora el capítulo, el video 2 y la pregunta 2 del Catecismo Menor de Westminster. Y vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo del primer video. Y la pregunta número 1 era: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta que nos da el Catecismo es: el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces eso es lo que vimos el video anterior. Y ahora este es el segundo video y vamos a ver la pregunta número 2 del catecismo. Y la pregunta 2 del catecismo dice: ¿qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? La respuesta que da el catecismo es: la palabra de Dios, ¿cierto? Es la norma que está contenido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. Entonces, toda la Escritura, si recordamos las cinco solas nos hablan de solo Escritura. Entonces, tanto el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento son 39 libros, más los 27 libros del Nuevo Testamento, que hacen el canon completo. Los 66 libros son la única norma que Dios nos ha dado, ¿cierto? Y la que nos enseña, ahí nosotros adquirimos el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para glorificarle y gozar de Él. Y también, como dice la confesión de Westminster, nos enseña de que para que nuestra adoración sea una adoración al Dios verdadero y sea una adoración aceptable también nosotros solamente le podemos adorarle de una forma aceptable por medio de la Escritura. Porque si no adoramos o si no conocemos a Dios por medio de la Escritura, nos podemos formar un ídolo, algo totalmente, es decir, algo que es conforme a nuestros sentimientos o a lo que nosotros pensamos, y no realmente al Dios que nos muestra la Escritura, que nos muestra la Biblia. Y vamos a ver el primer versículo, que está en 2 de Timoteo 3:16. Aquí el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo amado Timoteo. Y 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, Dios comunicando su palabra a los hombres en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los primeros 5 libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés. El último escrito fue Apocalipsis, ¿cierto? Por el apóstol Juan. Y todos, ¿cierto? Todos los libros son inspirados por Dios. Entonces, aquí en la escritura participaron 40 escritores en un proceso más o menos entre 1400 y 1600 años. Y toda la escritura, todo tiene que ver con un plan soberano, un plan glorioso de Dios. Y ahí está todo lo que nosotros necesitamos como norma que nos enseña, ¿cierto?, a conocer a Dios y de qué forma podemos glorificarle y gozar de Él. Entonces también podemos decir que Dios comunica su palabra, ¿cierto?, a cada uno de estos hombres, los profetas. Él también los conduce, los guía para que escriban la escritura. Y también usa a familias, ¿cierto?, dentro de los periodos históricos para que preservaran, ¿cierto?, la escritura de forma permanente. Lo que ellos escribieron, refiriéndonos a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo Testamento, ellos escribieron la misma palabra de Dios, inspirada y sin error. Efesios 2:20, otro versículo, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, tanto en el Nuevo Testamento ahí están los apóstoles y en el Antiguo Testamento los profetas. Son los que enseñan de forma progresiva, ¿cierto?, la sólida verdad. Bueno, en el Antiguo Testamento se estaba, ¿cierto?, desarrollando
la revelación, ¿cierto? Se estaba de una forma desarrollando la doctrina, ¿cierto? Cuando ya llegara el cumplimiento del tiempo íbamos a tener la revelación ya total de Cristo mismo, pero en el Antiguo Testamento se va desarrollando y se va mostrando algunas, se va mostrando de alguna forma, se va anunciando, ¿cierto? La llegada de Cristo, se va viendo, ¿cierto? Vemos que en la figura de Israel estaba el rey, estaba el profeta y el sacerdote, que nos muestra, ¿cierto?, a Cristo mismo. Y llega el cumplimiento del tiempo y ahí vemos aparecer al Señor Jesucristo y ahí ya está la revelación completa de Dios. Entonces podemos decir, como dice el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento. Entonces ese fundamento es la misma palabra de Dios, y así como en una edificación o cuando hay una construcción de una casa, el fundamento solamente se coloca una vez. De la misma forma, los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles, los que toman la antorcha para ser los profetas del Nuevo Testamento, ¿ya? Ellos son los que colocan el fundamento, pero la piedra principal, la piedra del acierto del ángulo, la piedra que sostiene todo el edificio, es Jesucristo mismo. Entonces Cristo es el fundamento en el cual la iglesia ya ha sido fundada hace 2000 años atrás. Y en una revelación progresiva del Antiguo Testamento se comienza, ¿cierto?, a mostrar, por ejemplo, en el tabernáculo, lo mismo que hablé yo, Israel se fue formando a través de, al principio había aparecido los profetas, los sacerdotes, y después ya empieza a Israel a aparecer los reyes, y ahí tenemos el rey, tenemos el profeta y el sacerdote, que eso nos muestra el oficio de Cristo, y que después él ya apareciendo, ¿cierto?, en la historia, comienza a verse claramente él como rey soberano, como el verdadero profeta y como el verdadero sumo sacerdote. Así que eso es el fundamento que Dios ha establecido por medio de su palabra. Y Segunda de Pedro también, Segunda de Pedro nos habla aquí algo muy importante, muy claro en relación a lo mismo. Segunda de Pedro 1, 20, 21, y dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Juan, el Evangelio de Juan, vamos a ver otro versículo, capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces la palabra del Señor no habla claro, que habla de mi gozo, si la única forma de que nosotros podamos tener gozo es a través de su palabra, a través de la verdad de Dios. No la clase de placer o gozo que el mundo promete, sino que la paz que Cristo da, así también el gozo de su salvación, la gloriosa reconciliación que Él alcanza para nosotros, ¿cierto?, que gana, ¿cierto?, como la única ofrenda perfecta delante de Dios, y nos reconcilia con el Padre. Todos estos beneficios son para los creyentes y están escritos en la palabra de Dios. Hechos 17:11. Otro texto importante, volviendo a la pregunta, en relación a qué norma Dios nos ha dado para enseñarnos cómo podemos glorificar y gozar de Él. Ya está Hechos 17:11, que dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Entonces los creyentes de Berea eran hombres que mostraron una disposición abierta para examinar, ¿cierto?, comprobando lo que las Escrituras decían, y también contrastándolo con lo que Pablo estaba diciendo en ese momento cuando entró a ese lugar, a Berea, mostrando, ¿cierto?, ellos una actitud de sencillez y una disposición, ¿cierto?, continua a aprender y a examinar la Escritura. Y el último versículo está en 1 Juan 1, 3 al 4. De aquí nuevamente nos lleva a ver que la única norma, ¿cierto?, es la palabra misma. Y aquí el apóstol Juan, ya siendo un anciano, declara lo siguiente por medio de la palabra: lo que hemos visto, lo que hemos oído
os anunciamos, y Juan escribiendo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces la palabra de Dios es la que nos da ese gozo y nos comunica la verdad sobre Cristo y toda la revelación. Ya tenemos los 66 libros y ahí está todo lo que nosotros necesitamos como norma, ¿cierto? Como norma de fe y conducta, norma también para que nosotros podamos glorificar a Dios y poder conocerle. Nuestra fuente de verdadero gozo es la comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. El mundo no nos puede dar un gozo pleno y permanente para nuestro corazón. Solo Cristo nos da ese gozo que no puede ser perturbado por las circunstancias terrenales. Así que esta es la pregunta número 2 que ya se ha respondido en relación a la norma que Dios nos ha dado, ¿cierto? Para enseñarnos cómo podemos glorificar y gozar de Él. Y la respuesta es la palabra de Dios. Si Dios nos ha dado su palabra, que está contenido tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ella es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. Así que el Señor les bendiga y estamos viéndonos en el próximo video.